en el académico, un gran amigo, un excelente profesor, y él nos va a hablar acerca de la trombosis venosa profunda. Adelante, doctor. Muchas gracias, Fernando. Muy buen día a todos ustedes. Como es el último día, pues hoy sí empezamos más tempranito para irnos temprano. Bueno, a la hora que tenemos programada, ¿verdad? Este módulo de tromboembolias es muy importante para nosotros, todos los médicos que manejamos pacientes con trauma, debido a que este tipo de problemas se puede presentar por varias situaciones. Y una de las que es más frecuente es la trombosis venosa profunda, la cual se presenta en un porcentaje que varía desde el 5-8% hasta el 60% en los pacientes traumatizados. ¿A qué se debe esta gran diferencia? Una, depende mucho de que exista o no un manejo preventivo de la trombosis. Y la otra, los centros hospitalarios y los médicos que realmente empecemos a manejar, no necesariamente al momento que llega el paciente traumatizado, a darle su heparina no fraccionada u otras medidas preventivas, sino en las primeras 24 horas. Entonces, ¿esto a qué nos conlleva esta trombosis venosa profunda? A que se produzca una tromboembolia pulmonar. ¿Qué es la trombosis? Es un proceso de la hemostasia desarrollado en un lugar del organismo donde es innecesario o por la hemostasia inapropiada o descontrolada. Nosotros sabemos que hay ciertos pacientes que tienen situaciones de hipercoagulabilidad, y esta hipercoagulabilidad hace precisamente que se disminuya ese flujo sanguíneo y por lo tanto se puedan producir más situaciones de trombosis. Aquí tenemos los datos epidemiológicos. 900,000 personas presentan tromboembolia pulmonar. ¿En dónde creen que es esto? ¿Es en todos los países o solamente en Estados Unidos? Esto solamente en Estados Unidos, estadísticas en los Estados Unidos, de las cuales hay 300,000 muertes. 2/3 partes manifiestan datos de trombosis venosa profunda. O sea, no el 100% de todas las personas que presentan tromboembolia pulmonar son producidos por trombosis venosa profunda. Pero si ustedes se fijan, de acuerdo a estas estadísticas, y que sabemos que hay otras causas que pueden producirse de tromboembolismo pulmonar, por lo menos 2/3 partes, estamos hablando de 200,000 personas, presentan datos de trombosis venosa profunda. La incidencia de más del 30% de trombosis venosa profunda en procedimientos quirúrgicos sin profilaxis, con un riesgo de fatalidad del 1%. O sea, 1 de cada 100 personas van a fallecer en procedimientos anestésico-quirúrgicos que no tienen profilaxis. Entonces, no necesariamente los pacientes con trauma, en los cuales sí se incrementa este riesgo de trombosis venosa profunda, sino todos los pacientes que son sometidos a un procedimiento anestésico-quirúrgico y sobre todo procedimientos largos, cirugía mayor y además bajo anestesia general en el cual se produce una estasis vascular, llegan a tener este tipo de problemas y no tienen la profilaxis. ¿Cuáles son los datos clínicos de una trombosis venosa profunda? ¿Cómo podemos nosotros identificar a un paciente que tiene trombosis venosa profunda? ¿Quién dice yo? ¿Perdón? ¿Dolor? ¿Edema? ¿Incremento del volumen? ¿Hiperemia? ¿Sí? Hipersensibilidad también, al momento de que nosotros estamos tocando, requieren mayor dolor. ¿Sí? Entonces están esos cambios de coloración, el incremento del volumen y principalmente a nivel de la pantorrilla. ¿No se escucha?
Es mi voz de Vegeta. Así hablo. Si nos pueden mejorar el audio, por favor. Se oye con zumbido. Sí, es que a lo mejor trae un moscón por aquí cerca. Sí, obviamente vamos a mencionar ahorita cuáles son los principales factores de riesgo, pero también nosotros debemos de saber cuáles son los datos clínicos que llegan a presentar los pacientes. Sabemos realmente que existen muchos factores de riesgo para que se llegue a presentar la trombosis venosa profunda. Y como decíamos, no todos los pacientes llegan a presentar los datos clínicos, pero como médicos, independientemente de la especialidad que tengamos, debemos, si ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, estar diariamente con sus pacientes evaluándolos. Ya sabemos que existen los factores de riesgo. Y aunque nosotros estemos dando la tromboprofilaxis, nuestra obligación es estar diariamente, aunque nosotros como anestesiólogos no los vemos del diario a los pacientes, pero sí los ortopedistas, los cirujanos generales, los intensivistas, tienen que estar haciendo diariamente esa clínica. Y no nada más basarnos en lo que viene siendo los factores de riesgo. Y sabemos que se pueden potencializar. Si tienen más de 2 o 3 factores de riesgo, se incrementa la incidencia y la prevalencia de lo que viene siendo la trombosis venosa profunda. Demos la tromboprofilaxis, pero no se nos olvide que ante todo primero somos médicos y tenemos que hacer la clínica. Porque en muchas ocasiones puede ser que a lo mejor damos una anestesia regional previo a lo que sería a lo mejor una fractura de huesos largos, de fémur, a lo mejor para cirugía de cadera, pero estos pacientes no tienen tromboprofilaxis previa. Habitualmente se iniciará la tromboprofilaxis 24 horas después, 12 a 24 horas después de que se realizó el procedimiento anestésico quirúrgico. Pero aquí la situación principal es que si nosotros dejamos analgesia posoperatoria a nuestros pacientes porque le dejamos el catéter, los pacientes no nos van a referir dolor, estoy de acuerdo. No va a haber hipersensibilidad, pero sí puede haber cambios de la morfología. ¿Sí? Es como cuando también, con la situación de que damos, si debemos o en qué momento debemos nosotros de retirar los catéteres o poner una anestesia neuroaxial en pacientes anticoagulados. Si se está formando el hematoma, ¿qué es lo que sucede? Y además lo tenemos con la analgesia posoperatoria. El paciente no nos va a dar los datos clínicos de compresión, que también es dolor. Entonces, aún así, nuestra obligación es hacer clínica, basados también en lo que viene siendo estudios de gabinete. Siempre considerando esos factores de riesgo, precisamente, que nos van a dar la pauta de saber qué pacientes pueden probablemente tener este tipo de problemas. Pero es muy importante lo que yo les decía, no necesariamente los pacientes con trauma, sino todos los pacientes que son sometidos, se sigue escuchando el zumbido. La incidencia es de más del 30% de que se presente con o sin datos clínicos. En pacientes que no tienen profilaxis, con un riesgo de fatalidad del 1%. Entonces, muchos de nuestros pacientes sometidos a cierto tipo de cirugías, pues van a tener este tipo de complicaciones. Levante la mano, ¿quién de ustedes ha visto pacientes a los cuales se les tenga que dar tromboprofilaxis y que realmente hayan presentado complicaciones de trombosis venosa profunda y secundariamente tromboembolia pulmonar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Somos 25 más o menos, o sea, una quinta parte aproximadamente. Bien. De esta incidencia de eventos tromboembólicos en trauma, como yo les decía, es muy variable.
porque va a depender también del tipo de traumatismo, va a depender del centro hospitalario, si existe o no la tromboprofilaxis que se le da a estos pacientes. Y va desde el 5 al 63%. Desafortunadamente, en nuestro país pues no tenemos una estadística todavía en la cual podamos decir tantos pacientes se llegan a presentar. En sus hospitales y ustedes, junto con sus cirujanos, ¿sí llegan a dar la tromboprofilaxis a sus pacientes? Levanten la mano. O sea, no todos, ¿verdad? Aproximadamente el 50%. Durante una época se hizo este estudio, el cual fue una revisión de pacientes de 7.6 años. O sea, durante 7.6 o 7 años y medio se evaluaron los expedientes donde se encontraron 21.680 pacientes que llegaron a presentar problemas de trombosis. De estos, por trauma, fue el 6% solamente. Aquí nos habla que realmente puede ser que no sea tan alto, pero si es el 6%, estamos hablando 6 de cada 100 personas que llegan a presentar esta complicación. Factores de riesgo, principalmente. Fracturas pélvicas y de extremidades inferiores. Lesiones craneales e inmovilización prolongada. La edad y las lesiones severas. Trauma torácico, se menciona también pacientes que han estado en estado de choque. Y dentro de esto mismo, lo que viene siendo la asociación de 2 o más factores de riesgo, incrementan la incidencia de que se llegue a presentar la trombosis venosa profunda. ¿Qué es lo que sucede y lo que es la tirada de Bishop? Y que nosotros vamos a ver que en el paciente con trauma se llegan a presentar estas situaciones. Hay alteración de las paredes vasculares. Y esto lo vemos nosotros sobre todo con una lesión contusa, con una lesión penetrante, con pacientes con quemaduras que pueden llegar a tener también lesiones a nivel de los vasos. Entonces tenemos el trauma directo en el cual se llega a producir destrucción de la pared del vaso y que es uno de los elementos de la triada de Bishop. El estado hipercoagulable, disminución de la antitrombina 3 con aumento del dímero del D. Pero recordemos una cosa, nosotros los que estamos a nivel de la Ciudad de México, ¿cómo estamos actualmente con la contaminación? De por sí somos poliglobúlicos, ¿sí? Entonces la poliglobulia también hace que haya un estado hipercoagulable. Estasis venosa, la parálisis, pacientes que van a estar mucho tiempo encamados, la inmovilización y el choque hemorrágico son factores de estasis venosa y que van a producir o desencadenar la trombosis venosa profunda. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que los 3 elementos que son de la triada de Bishop se pueden presentar en conjunto para el desencadenarse una trombosis venosa profunda en el paciente traumatizado. De acuerdo a la fisiopatología, hay un incremento de la tromboplastina, el factor tisular, y hay marcadores de producción de trombina posterior al trauma, con disminución de niveles de anticoagulantes naturales como la antitrombina, proteína C y proteína S. Recordemos nosotros que hacemos una hemodilución en nuestros pacientes cuando nos administramos grandes cantidades de cristaloides, lo cual ya vimos el día de ayer que ya no tenemos que administrar tantos cristaloides, ¿verdad? Pero también recordemos que esa dilución diluye también los factores de coagulación y por lo tanto un mayor riesgo. Aquí nos enfrentamos a otra situación, porque sabemos que los pacientes que van a estar mucho tiempo intubados en terapia intensiva, o a lo mejor, como luego sucede, no hay camas en terapia intensiva y los tenemos que mandar a su cama con ventilador. Pues van a estar en estasis, van a estar inmovilizados, no se van a poder mover. Pero estuvieron en un estado de choque y continúan hipotensos. ¿Administramos o no administramos lo que viene siendo la anticoagulación? ¿Ustedes qué opinan? El doctor Beckett dice que sí. ¿Sí? ¿Los demás? Habitual, por el tiempo que van a estar, se los tenemos que administrar. Pero también debemos de recordar que debemos de tener a nuestros pacientes estables
que no tengan realmente puntos de sangrado para poderles administrar lo que viene siendo la anticoagulación. La coagulopatía traumática que se presenta es por consumo de los factores de coagulación, acidosis, hipotermia y dilución. Por lo tanto, ¿qué es lo que llega a pasar con nuestros pacientes con la famosa triada mortal que se llega a presentar? Hay hipercoagulabilidad, hay alteraciones del equilibrio ácido-base, acidosis e hipotermia, lo cual nuestra función es mantener eutérmicos a nuestros pacientes, que no tengan las alteraciones de coagulación y, además, reponer esa acidosis, la cual puede ser dada por el mismo estado de choque o por la administración de las sustancias que nosotros estamos dando a nuestros pacientes, o probablemente pacientes diabéticos, que sabemos que se incrementa la glucosa por la respuesta neuroendocrina al trauma o al estrés, y por lo tanto pueden conllevarnos más fácilmente a una acidosis láctica. Aquí tenemos los factores de riesgo. Edad, mayores de 40 años, nosotros tenemos 20 años de edad, ¿no? La mayoría. O sea que no entramos dentro de este rango, ¿sí? Mayores de 40 años. Hay algunos que mencionan que más de 60 años, pero lo que viene siendo trauma, se menciona que son más de 40 años. Obesidad, embarazo, en el posparto inmediato, el uso de anticonceptivos, enfermedad tromboembólica previa, venas varicosas, antecedentes de trombosis venosa profunda, cardiopatías, cáncer, tabaquismo, diabetes, traumatismos, cirugía de extremidades inferiores, cirugía con anestesia general prolongada, inmovilidad prolongada, infección y anemia posoperatoria. O sea, todos estos datos no estamos nosotros viendo que son factores de riesgo en general, no nada más para el paciente traumatizado, porque estamos viendo aquí que lo que viene siendo cirugía de miembros inferiores y traumatismos y cirugías prolongadas entrarían dentro de los factores de riesgo como paciente con trauma, pero estos son en general. Entonces, imagínense ustedes si aparte del trauma se tienen todavía este tipo de factores de riesgo. Igualmente se incrementa la incidencia de la trombosis venosa profunda y secundariamente la tromboembolia pulmonar. Mayores de 40 años, fractura de extremidad inferior con una escala abreviada de lesiones de 3 puntos, trauma cráneoencefálico, encefalocraniano, igualmente una IS de 3, días con ventilación mecánica. El hecho de que los pacientes estén también con una ventilación mecánica por muchos días, que también sea una IS de 3 o 3 días, lesión venosa de la extremidad inferior, y también se ha visto que aquellos pacientes que tienen lesiones de extremidad superior, aunque la incidencia es mucho menor, también llegan a tener problemas de trombosis venosa profunda. Y esto se ha visto obviamente en aquellos que tienen secciones a nivel de los vasos en extremidad superior. Cirugía mayor y de larga duración, lesión de columna cervical con parálisis, y obviamente debido a lo que viene siendo la inmovilidad. El estado de choque al ingreso, respuesta neuroendocrina, politransfusión, hipercoagulabilidad, canulación venosa central, que también todo eso ya lo había mencionado también el doctor Beckett, hipotermia y acidosis metabólica. Por lo tanto, todos estos son factores de riesgo que se llegan a presentar en nuestros pacientes. Hay algunos factores en los cuales están dados propiamente por el paciente, otros secundarios al tipo de traumatismo que llega a tener al momento del accidente o de las lesiones, y otros que probablemente sean un efecto secundario al trauma o secundariamente por el manejo anestésico de nosotros, o no necesariamente pacientes que entren a quirófano, pacientes que pasan a lo mejor en forma inmediata a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, todas estas situaciones, muchas de ellas nosotros las podemos modificar. Aquí tenemos lo que viene siendo el Drug Assessment Profile, que es una evaluación de perfil de riesgo, específicamente de los pacientes traumatizados. Aquí tenemos que lo que viene siendo las fracturas
de extremidades inferiores a huesos largos y de cadera. La cirugía o reemplazo de cadera y de rodilla, cirugía general mayor, trauma mayor, lesiones del cordón espinal. Los factores moderados de riesgo que tienen un radio de 2 a 9 son cirugía de rodilla artroscópica, líneas venosas centrales, a la colocación de las líneas venosas centrales, que están con quimioterapia, con falla respiratoria o congestiva, cardíaca, terapia de reemplazo hormonal, cáncer o malignidad, terapia con contraceptivos, alteraciones de parálisis, posparto, embarazo, que es lo mismo que habíamos visto en la tabla anterior, trombofilia. Factores de riesgo menores de un odds radio, que es de menos de 2, días de estancia en cama, 3, la inmovilidad, lo que viene siendo el incremento de la edad, cirugía laparoscópica, obesidad, embarazo, anteparto y venas varicosas. Entonces, todos estos factores influyen. ¿Y cuántas veces vemos nosotros a los pacientes con trauma y no sabemos sus antecedentes? Muchas veces vemos pacientes y no sabemos realmente qué patologías previas pueden tener y que nos van a incrementar lo que viene siendo la incidencia de la trombosis venosa profunda. Ahora bien, de acuerdo a esto, se ha visto también qué porcentaje o grupos de riesgo tienen mayor propensión a esa trombosis venosa profunda. Hasta un 75-80% aquellos que tienen lesiones medulares, artroplastia de rodilla, amputación de pierna, cirugía de fractura de cadera, fractura de miembros inferiores, y de ahí va disminuyendo, hasta cirugía abierta de meniscos, que puede ser en un 20 o un 25% que se llega a presentar este problema. De estos factores de riesgo también se dividen en bajo, moderado y alto, en los cuales la incidencia global es de menos del 1% y con presentación de tromboembolia pulmonar hasta de menos del 0.01%, que las características son de más de 40 años para cirugía menor no complicada, más de 40 años para cirugía menor de más de 30 minutos y ausencia de factores de riesgo detectables. O sea, aun cuando no existan factores de riesgo ya presentes en el paciente, puede haber el problema de la trombosis venosa profunda. De riesgo moderado, que va del 10 al 40%, trombosis venosa proximal en un 2 al 10%, con tromboembolia pulmonar 0.1 a 0.8%. Son pacientes de más de 40 años, con insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC, cirugía abdominal o pélvica, torácica de más de 30 minutos, cirugía transuretral, lesión neurológica sin déficit motor. Y un riesgo alto que se puede presentar la trombosis venosa profunda hasta el 40%, proximal del 6 al 30% y tromboembolia fatal 1 al 5%, son pacientes de más de 40 años, historia de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar y cirugía general prolongada o pélvica, abdominal, enfermedad maligna, cirugía ortopédica de extremidades inferiores, lesión neurológica con déficit motor. Es obvio que nosotros estamos viendo aquí que los factores de riesgo, entre mayor haya factores de riesgo, mayor es el problema de la trombosis venosa profunda. La recomendación para los que de los que estemos aquí, que tengamos más de 40 años, ¿verdad? Tratemos de no tener problemas de traumatismos, porque ese ya es un factor de riesgo, la pura edad. Aquí algunos mencionan más de 60 años, con el estado de hipercoagulabilidad, fracturas pélvicas, terapia de sustitución hormonal, y que quedan con un factor de riesgo, un score de 1. Factores desencadenantes, aquí estamos observando, viaje con movilización, viajes largos, viajes prolongados, personas que así que pasan los océanos o que van del lado norte al cono sur. Igualmente, esos viajes prolongados, si no se para uno a caminar, puede uno tener, y tiene unos factores de riesgo de trombosis, podemos desencadenar o desarrollar trombosis venosa profunda durante los viajes. Con enfermedad maligna, cada factor de riesgo tiene un score de 2, y con antecedentes de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, un score de 3. Aquí, pues ya los tenemos, los riesgos. Los que tienen menos de 5 puntos, el riesgo es mínimo. Entre 5 y 14 puntos el riesgo es medio, y más de 15 puntos el riesgo es alto. Y observen aquí, género o sexo femenino tienen un punto. Los hombres, pues solamente que seamos traumatizados o que nos traume la novia,
Es lo que puede ser que nos haga que tengamos este tipo de problemas, ¿no? Pero la mujer ya per se tiene un factor de riesgo con un punto. La edad, un punto. Sobrepeso del 20%, un punto. Aquí todos estamos esbeltos, aunque desafortunadamente, aunque eso fue un solo de broma, recordemos el lugar que estamos ocupando ahorita en nuestro país con la obesidad. Entonces, ese es un gran factor de riesgo. Problemas cardíacos, padecimientos pulmonares, diabetes, tratamiento con estrógenos o progestágenos. Eso no quiere decir que dejen de usar los anticonceptivos, porque el mismo embarazo también produce hipercoagulabilidad y también riesgo de trombosis. Y si ya tienen varices, pues igualmente mayor problema. Reposo prolongado, cirugía de menos de 2 horas, un punto. Crecimiento cardíaco y fibrilación auricular, 5. Arteritis, 5 puntos. Flebitis, varices en miembros inferiores, enfermedad neoplásica, cirugía mayor, 3 horas. Cadera, fémur y próstata. Si entramos nosotros, ¿sí? 15 puntos nada más por ser o tener cirugía de próstata. Nuevamente, aquí, con los factores de riesgo individuales y los puntos para calcular el valor de RAP, que es más específica a lo que viene siendo el paciente con trauma. La otra clasificación era en forma general. Esta ya es más específica, para los pacientes que tienen un traumatismo. Con condiciones subyacentes se les da 2 hasta 3 puntos con historia de trombosis venosa profunda. Factores iatrogénicos, una vía femoral, la administración de más de 4 unidades de sangre en menos de 24 horas, cirugía de más de 2 horas, lesiones vasculares mayores. Factores relacionados con la lesión, con una escala abreviada del trauma, de 2, en tórax se les dan 2 puntos, en abdomen 2 puntos, cráneo 3, una escala de coma de Glasgow de menos de 8 y que tengan más de 4 horas con ese traumatismo, 4 puntos, fracturas pélvicas, miembros inferiores, paraplegia o cuadriplegia, 4 puntos. La edad, nuevamente, más de 40 años, pero menores de 60, más de 60, pero menos de 75 años y más de 75 años. O sea, la edad incrementa los factores de riesgo. Y aquí tenemos nuevamente lo que viene siendo la puntuación. ¿Cuáles son las principales venas causantes de la trombosis venosa profunda? Y sobre todo, pues estamos viendo que es más frecuente cuando son en extremidades inferiores. Las tibiales posteriores, las popliteas, femoral común, las pélvicas, pero aquí ya estamos viendo también que no se nos olvide que también las lesiones de extremidad superior, y sobre todo si son a nivel radial, basílica y sistema axilo-subclavio, pueden desencadenar o son factores de riesgo para el desencadenamiento de trombosis venosa profunda. El diagnóstico, siempre no se nos debe de olvidar la clínica. Bioquímico, gabinete fibrinógeno marcado, pletismografía por impedancia, que pues yo creo que lo tenemos en todos nuestros hospitales. Pero lo que sí se puede tener, ultrasonografía por Doppler, por compresión, resonancia magnéticas, determinación de dímero D probablemente no, pero sí flebografías. Eso ya es más que nada para dar el diagnóstico y a qué nivel se encuentra el trombo. Las ventajas, la venografía es el estándar de oro en el manejo de la trombosis venosa profunda. Con una exactitud de la flebografía hacia un 90% en trombosis venosa profunda a nivel de pantorrilla, con venografía más útil en trombosis venosa profunda proximal que en la distal. ¿Cuáles son las desventajas de la venografía? Que es invasiva, no seguimiento seriado, puede producir flebitis, mayor costo, exposición radiactiva y exposición a medio de contraste en pacientes alérgicos. Pero este es el estándar de oro. Ahora bien, mejor contar con un Doppler, que la sensibilidad es hasta el 100% en trombosis venosa profunda axilar y subclavia, con una exactitud hasta del 99%. Desafortunadamente, el 15% no puede efectuarse por ciertos problemas técnicos. A veces esos problemas técnicos están dados en los pacientes con obesidad. Pero son los
mejor podríamos nosotros usar en nuestros hospitales. Ahora bien, ¿ustedes consideran que en la misma venografía este estudio puede desencadenar un problema de trombosis venosa profunda? Pues sí, está produciendo una flebitis. Entonces también puede ser secundario a este tipo de estudio. ¿Cuáles son las medidas profilácticas? Las mecánicas, farmacológicas, etcétera. ¿Ustedes cuáles usan como medida profiláctica en sus pacientes? Las medias elásticas. En los pacientes con trauma, en primera instancia, ¿cuál sería la mejor medida que tenemos nosotros que proporcionarle? Farmacológica. ¿Y de estas cuál? Exactamente, lo que son las heparinas de bajo peso molecular. Y en primera instancia ya existen más estudios con respecto a lo que viene siendo la enoxaparina. Tenemos la anticoagulación farmacológica, la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular e inhibidores de factores del factor 10 activado. Profilaxis mecánica, medias de compresión gradual, bombas de pie, arteriovenosas, filtros de vena cava inferior que también están muy indicados, y esto es muy importante también, la movilización temprana. Pero desafortunadamente en muchos de nuestros pacientes no se puede tener la movilización temprana, pero sí existen las medidas de movilización en apoyo al paciente, ejercicios de sus piernas, la elevación precisamente también de lo que vienen siendo sus extremidades inferiores para disminuir la trombosis venosa profunda. Con respecto a la profilaxis, cuando existe un riesgo estimado bajo, la profilaxis sugerida son sistemas mecánicos y la deambulación precoz. Cuando es moderado, sistemas mecánicos, más heparina subcutánea, más compresión mecánica intermitente. Cuando es alto, pues le echamos, así que como decimos, ¿no?, toda la carne al asador. Heparinización, sobre todo la de bajo peso molecular, podemos administrar anticoagulantes orales y combinado también con mecánicos. Aquí tenemos nosotros, en esta diapositiva, cuáles son los medicamentos que se han empleado en estos pacientes, o las medidas, mejor dicho, más que los medicamentos. En primera instancia, y que se usa si no hay contraindicación, es la heparina de bajo peso molecular. Posteriormente, la compresión y las bombas de pies. Realmente nosotros, ¿con qué contamos en nuestros hospitales? Con la compresión, que podamos hacerla, a lo mejor con las mismas medidas elásticas, porque no tenemos otros aditamentos. Y la heparina de bajo peso molecular. ¿Qué es lo que nosotros podemos darle para mayor protección a nuestros pacientes? Y esto es en general en la mayoría de las instituciones. Si contamos con todo lo demás, pues vamos a usarlo. Pero en primer lugar, la heparina de bajo peso molecular es lo que se está empleando. Aquí pues tenemos lo que vienen siendo las dosis en pacientes de riesgo moderado, de 500 a 7500 unidades cada 12 horas subcutáneas. Heparina de bajo peso molecular, enoxaparina. Aquí se menciona, ahorita vamos a dar otro tipo de dosis, de 0.2 mililitros cada 24 horas la nadroparina, 0.3 mililitros cada 24 horas y compresión neumática. Pacientes neuroquirúrgicos, pacientes con cirugía mayor de rodilla u urológica o cirugía de cadera electiva, nuevamente lo que viene siendo la heparina de bajo peso molecular. ¿Alguien de ustedes tiene en sus hospitales nadroparina o naxoparina? Tenemos la enoxaparina, ¿no? Todos nosotros. Los extranos en algunas ocasiones se llegan a usar también, aunque no están tan indicados. Entonces aquí tenemos en riesgo menor heparina no fraccionada, 5.000 unidades cada 12 horas, y en riesgo mayor cada 8 horas, o sea, se disminuye el tiempo. Enoxaparina, que es la que más tenemos, 20 miligramos, y cuando es un riesgo mayor, 40 miligramos. Aquí tenemos un algoritmo en el cual observamos pacientes con trauma que tienen 2 o más factores de riesgo. Se emplea la heparina
heparina a bajo peso molecular. Si están lesionadas las extremidades inferiores, o en caso de los superiores, se aplica la heparina subcutánea. Si en caso dado, si están lesionadas, si no están lesionadas, pero hay 2 o más factores de riesgo, entonces se realizan estudios venosos o filtros venosos. Nuevamente, otras medidas profilácticas de la enoxaparina: en cirugía general 20 miligramos, 2000 unidades subcutáneas; en ortopedia y oncología 40 miligramos. Recordemos nosotros que dependiendo del tipo de cirugía es la dosis que nosotros vamos a administrar. No podemos nosotros administrar tampoco estándares o estandarizar el tipo de paciente. Terapéuticas hasta 6000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Cuando son profilácticas podemos llegar nosotros a 4000, pero ya cuando son terapéuticas hasta 6000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Dosis profiláctica, 100 a 200 unidades por kilo por día, 1 o 2 miligramos por día. En infusión continua se pueden administrar también o cada 4 horas, dosis media 300 a 400 unidades kilo día, en infusión también, y dosis terapéutica de 500 hasta 600 unidades kilo día. Es muy importante que nosotros, cualquiera de lo que viene siendo los esquemas que empleemos, está determinado que al paciente con trauma nosotros debemos empezar la administración, o sea, al momento que llega el paciente, si no hay los problemas de la hipovolemia y si no hay sangrado activo. En caso dado, nosotros también, si ya entró el paciente a quirófano, empezar la anticoagulación entre las primeras 12 y 24 horas posteriores a lo que viene siendo el traumatismo. Esa es la natoparina, la tedelparina, que es lo que se llega a tener también en algunos hospitales. Una terapéutica prolongada, anticoagulantes orales, heparina bajo peso molecular, inhibidores de trombina, como la irudina, antiagregantes, plaquetarios, podemos nosotros usarlos. Pero el estándar de oro que se considera es la heparina de bajo peso molecular, que la tenemos en todos los hospitales. Igualmente, también puede administrarse cumarínicos, donde nosotros podemos tener un INR hasta de 1.5 y con un TPT de control de la heparina de 1.8 a 2.8. Aquí también es importante considerar que muchos de estos pacientes en forma posterior van a entrar a quirófano. Pueden estar con anticoagulantes orales. ¿Cuál es el límite que tenemos nosotros de INR para poder poner una anestesia neuroaxial? ¿Hasta cuánto de INR? 1.5. ¿Sí? Y en caso dado de lo que viene siendo, y eso solamente es para los anticoagulantes orales, no para pacientes que están con heparinas. De acuerdo a esto también, ¿qué porcentaje nosotros podemos aplicar una anestesia neuroaxial? De acuerdo a lo que viene siendo el tiempo de protrombina. 60, 70%, 50% de los tiempos, hasta un 60%. ¿Sí? ¿Y en qué momento lo vamos nosotros a administrar? ¿Cuánto tiempo después de que se dio la primera dosis nosotros podemos dar una anestesia neuroaxial? ¿Manda? 12 horas. Pues si nuestro paciente tiene dosis de cada 8 horas. Varía, la escuela europea habla hasta de 8 horas, 6 horas, el tiempo promedio 6, 8 horas, 12 horas, margen de seguridad. Habitualmente ese es el margen de seguridad. Y también, de acuerdo a lo que viene siendo en Estados Unidos, es 1 hora antes de que se dé la siguiente dosis. Y retirar el catéter también 1 hora antes de que se vaya a dar la dosis subsecuente. Entonces, esos son los rangos que existen para poder nosotros dar una anestesia regional, la cual pues no está contraindicada. Y que realmente en la literatura no hay muchos reportes realmente de lo que vienen siendo hematomas epidurales si nosotros estamos dentro de los rangos de tiempo
de por lo menos 1 hora previa a que se den las dosis subsecuentes. Pero no retiren el catéter. No retienen el catéter, sino que hasta 1 hora antes de la siguiente dosis ya se pueda retirar. Igualmente, ¿qué damos nosotros como analgesia posoperatoria? Independientemente que dejemos el catéter para administrar anestésicos locales y opioides. Damos AINES. Se ha visto, sí, que sobre todo con el ketorolaco se incrementa la incidencia de los hematomas cuando están con este tipo de tratamientos nuestros pacientes. Entonces, la prevención de la trombosis venosa profunda previene la muerte por tromboembolia pulmonar. El tratamiento precoz de trombosis venosa profunda puede disminuir la incidencia de tromboembolia pulmonar, identificar a los pacientes de riesgo, desarrollar la trombosis venosa profunda y por ende la tromboembolia pulmonar. Si nosotros recordamos lo que vimos de los factores de riesgo, la mayoría de nuestros pacientes con trauma no van a entrar con un solo factor, entran con 2 o más factores de riesgo. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que estos pacientes pueden desarrollar una trombosis venosa profunda y secundariamente una tromboembolia pulmonar. ¿Qué tenemos que hacer como conclusiones? Nosotros administrar precisamente lo que viene siendo una profilaxis. Ahora bien, los que más se han dedicado a estudiar la trombosis venosa profunda en los pacientes con trauma, que es la Asociación de Cirugía de Trauma y el Colegio Americano de Médicos de Tórax, ambos, la EST y la ACCP, recomiendan el uso primario de heparina de bajo peso molecular en pacientes con trauma. Pero mencionan también esto: se requieren varios estudios para proveer un nivel de evidencia 1. O sea que realmente no hay una gran evidencia en los pacientes con trauma. Pero aún así, pues la que está más recomendada es la heparina de bajo peso molecular. Y aquí tenemos los niveles de recomendación. Ven ustedes todas las medidas de profilaxis que se encuentran en este artículo que pueden ustedes revisar en Circulation. ¿Cuántos tenemos artículos de evidencia de nivel 1 recomendado? Ninguno. De nivel 2, para fracturas pélvicas, fracturas de extremidades inferiores complejas y lesiones de cordón espinal, principalmente con las heparinas. En nivel 3, pues la mayoría. Pero realmente un nivel 1 de recomendación no existe. Aquí tenemos un algoritmo que es usado para determinar el uso de profilaxis de trombosis venosa profunda basado en el score de RAP, que es el que se usa para los pacientes con trauma y que lo vimos previamente. Si es de menos de 5, ese RAP, no se usa profilaxis, se puede usar el Doppler y los pacientes durante la admisión, así como 30 días después de la lesión, para poder determinar si se puede o tiene algún problema de trombosis venosa profunda. Si tienen más de 5, pero que probablemente tengan problemas neuroquirúrgicos, pues se tiene que agregar la profilaxis farmacológica. Y en dado caso, ambos, farmacológica y mecánica. Pero en dado caso que esto no tenga problemas neuroquirúrgicos nuestro paciente, entonces solamente la profilaxis mecánica y está realizando en el hospital el Doppler. Es lo que se recomienda. Y esa es una propuesta de algoritmo, precisamente por estas dos instancias, donde si el paciente tiene altos factores de riesgo, con un odds ratio de trombosis venosa, de tromboembolismo pulmonar, de 2 a 3, donde se tiene más de 40 años, fracturas pélvicas, fracturas de extremidades inferiores, estado de shock, lesiones de cordón espinal y una lesión o un traumatismo cráneoencefálico con un AIS de más de 3, pues obviamente que si no está contraindicada la heparina, pues la vamos a administrar con dosis profilácticas. Pero si se contraindica, porque hay pacientes en los cuales pueden estar contraindicados, sobre todo si están con sangrado, nuestros pacientes, se da la compresión mecánica. Y si tienen más de
o factores de alto riesgo en sí, con una radio de 4 a 10, entonces, si no hay contraindicación, pues se administra la heparina bajo peso molecular más la compresión mecánica. Pero si está contraindicada, pues es en sí lo que viene siendo la compresión mecánica, la que se les da, y los filtros venosos. Igualmente, aquí, con lo que viene siendo, mencionando nuevamente, ¿no? ¿Cuándo se puede administrar ya lo que viene siendo un bloqueo, lo que viene siendo la anestesia regional en pacientes que están con este tipo de situaciones y lo que viene siendo la ARRA, ¿no? La tomoprofilaxis con anestesia espinal 10 a 12 horas posterior a la primera dosis. Dosis altas está contraindicado y se debe de retardar el bloqueo neuroaxial por lo menos 24 horas. ¿Cuál es dentro de lo que viene siendo la anestesia neuroaxial la que está más indicada? ¿Epidural o subaracnoidea? La espinal o subaracnoidea es la que está más indicada. Pero si nosotros vamos a hacer un bloqueo mixto, ya se mencionó que debemos de poner el catéter 1 hora antes de la siguiente dosis como margen de seguridad. Pero la anestesia espinal sola es la que está más indicada para este tipo de pacientes. Y pues bien, esta es la última diapositiva. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta o comentario o experiencia que quieran comentar de algún paciente que hayan tenido. Sí. ¿Cuál es la diferencia realmente del efecto entre la enoxaparina y la flaxaparina? Yo tuve oportunidad de utilizar la flaxaparina y realmente no sabía que me iba a infectar. Entonces, en cuanto al resultado del tratamiento de la profilaxis con flaxaparina, ¿qué diferencias o qué similitudes podemos encontrar con respecto a la enoxaparina? Bueno, lo que nosotros vamos a encontrar aquí, una es el inicio de acción, principalmente. Una tarda menos tiempo en hacer su efecto que la otra, y también la duración de cada una de ellas. Algunas se dan cada 8 horas y otras son cada 12 horas. Realmente tiene menos efectos secundarios la que viene siendo la enoxaparina. Sobre todo ustedes recuerden que si nosotros estamos administrando heparinas, tienen efectos también a nivel plaquetario, ¿sí? Y lo que viene siendo la enoxaparina tiene menos efectos a nivel plaquetario. Obviamente estamos hablando de dosis por tiempos, o administración de heparinas bajo peso molecular o la heparina por tiempos prolongados. Pero tiene menos efecto la enoxaparina que lo que viene siendo la flaxaparina. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, Beckett. No, más que pregunto, un comentario. Usted de México, un país, participó en el estudio de DORS, que fue el estudio más grande que ha hecho en el mundo para lograr profilaxis en pacientes hospitalizados quirúrgicos y no quirúrgicos. La verdad que es parte del compromiso de nosotros de educar a los médicos que se dediquen y no pongan profilaxis a utilizarla, porque el problema es que los trabajos publicados en el mundo hablan de que más del 50%, así como levantamos la mano ahorita, no estamos utilizando profilaxis antitrombótica. Y esto que utilizar profilaxis antitrombótica no es cierto que disminuye totalmente el riesgo de tromboembolismo pulmonar, hay un 5 o 10% de literatura reportada. Y el otro problema es, incluso hay un trabajo muy interesante de Ignacio Chávez, es que estamos diagnosticando tromboembolismo pulmonar en necropsia. Lo estamos diagnosticando en los pacientes ya muertos, no lo estamos diagnosticando en la clínica. Y la verdad es que apenas en los estudios grandes publicados en Europa, Francia, los españoles, los mismos gringos y un trabajo que tienen ustedes acá, habla que solo el 10 al 15% sospecharon tromboembolismo pulmonar en esos pacientes y el diagnóstico lo estamos haciendo en necropsia. Entonces, más bien aquí el mensaje es Invitar. a que utilicemos profilaxis trombótica, que no le tengan miedo. O sea, la guía europea publicada el año pasado está bien clara. Usar heparina bajo peso molecular o utilizar enoxaparina, que es por lo más estudio, y la verdad que hay dos trabajos que botaron un poquito la flaxaparina, pero sigue apareciendo en las guías europeas, en la guía americana, la flaxaparina, pero
Sí, no necesariamente nada más en el paciente con trauma, ¿no? Vimos qué tipos de cirugías tienen un riesgo elevado para poder presentar una trombosis venosa profunda y secundariamente la tromboembolia pulmonar. No debemos de tener miedo realmente, como dice Beckett. A lo que mencionaba lo de las vendas, pues obviamente no están aquí mencionadas, pero es el mismo efecto de cuando se usa la isquemia neumática para los procedimientos de cirugía ortopédica de extremidades, ¿sí? Que debemos de tener cuidado porque al momento de soltarse, precisamente, o liberarse la isquemia, puede irse ahí un trombo, ¿sí? O sea, es el mismo efecto con las vendas, porque además no se sabe qué presión se está dando. En cambio, las medias elásticas pues ya tienen una presión determinada que se le puede dar a los pacientes, ¿sí? Sí. Una pregunta que yo no sé si actué adecuadamente en un caso clínico que tuve. Paciente de 60 años, diabética, hipertensa, con insuficiencia venosa y con antecedente de tromboembolia pulmonar en la familia. Madre de una médico, ginecobstetra, la cual ella misma le iba a operar para una histerectomía vaginal. Y entonces, bueno, con todos esos antecedentes yo le propuse que teníamos que poner enoxaparina de manera preventiva. Y me dijo, ¿sabes qué? No, porque me va a dar mucho sangrado, mejor después. Finalmente optamos en conjunto por dar la profilaxis 12 horas después. Le retiramos el catéter antes de iniciar la profilaxis. Y siempre he estado en duda si fue lo correcto lo que hicimos, porque, bueno, la cirujana no quiso, y era su mamá, ¿no? Y sin embargo no quiso que previniéramos antes esto. Pero sucede mucho con los cirujanos, hay unos que tienen pavor y dicen, no le pongas nada porque me va a sangrar mucho. Y entonces siempre es un estira y afloja con ellos. Uno propone, oye, este paciente lo va a necesitar. No, porque me va a sangrar y es un pleito. Entonces, bueno, yo en lo personal tengo duda. Afortunadamente la paciente evolucionó de manera benéfica, se mantuvo la profilaxis una semana y vamos, estuve monitorizándola y todo. Finalmente todo evolucionó adecuadamente. Pero sí yo estoy en duda cuál hubiera sido la actuación más correcta en cuanto a la prevención de tromboembolia, sobre todo porque es una paciente con alto riesgo. Digamos, perdón, de acuerdo a lo que estuvimos viendo aquí, estuvieron dentro del rango de esas 12-24 horas, o sea, no había problema, pero tenía factores de riesgo, por lo tanto, sí tenía que haberse iniciado previamente. Aquí nos enfrentamos a dos situaciones en las cuales tendríamos que hacer una sesión en conjunto con los cirujanos y con los ortopedistas, porque las dosis que emplean ellos son superiores a las recomendadas realmente para la profilaxis. A veces están dando dosis terapéuticas y eso sí incrementa el sangrado. Entonces, muchas ocasiones también los cirujanos dicen, no lo que tú mencionaste, ¿no? No la administramos porque me puede sangrar durante la cirugía. Pero el problema de la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar se puede dar en el transanestésico, ¿sí? Si son pacientes con muchos factores de riesgo, hay que manejarlas desde antes, la tromboprofilaxis. Si tienen un factor de riesgo, se puede dar entre esas 12-24 horas, ¿sí? Aquí la dosis adecuada de prevención hubiera sido de 20 miligramos de enoxaparina. Sí. ¿Y cuánto Sí. tiempo después hubiera podido yo poner mi analgesia, mi anestesia peridural? 2 horas después. 2 horas después. Sí, 12. Aquí 20 hubiera sido Sí. correcta, 2 horas después. 12 horas, 12. Sí. Sí, nada más una pregunta más, porque ya estamos en el tiempo y ya. Sí, doctor. Algunos ginecólogos a sus pacientes durante el embarazo les dan ácido acetilsalicílico 100 miligramos y bueno, están con los tiempos normales y las plaquetas normales, ¿verdad? No tanto igual alargan los tiempos de coagulación, pero ya quizás la calidad de la plaqueta ya no es la misma. Entonces, ¿se debe suspender o no se debe suspender el ácido acetilsalicílico?
Realmente aquí no hay estudios controlados con respecto a esto. Sí se ha visto que sí se llegan a prolongar los tiempos de coagulación con el ácido acetilsalicílico y también dependiendo del tiempo que lleve tomándolo, consumiéndolo. Pero aquí hay dos instancias dentro de la literatura e también considerando lo que vienen siendo las guías europeas con las guías de los Estados Unidos, que son diferentes. Unos mencionan que se deben de suspender por lo menos 48 a 72 horas, pero ojo, puede haber el riesgo de que nuestro paciente presente los problemas de trombosis. Y la otra, que no está contraindicada la aplicación de la anestesia neuroaxial y no hay necesidad de suspender el ácido acetilsalicílico. O sea, están las dos instancias, unas son las europeas y otras son las de Estados Unidos. Sí, sí. Plavix sí, hay que tener mucho cuidado porque el riesgo está grave ahí y no hay forma de antídoto ni protamina ni otra cosa que con el Plavix. El Plavix está realmente proscrito y sí se recomienda inclusive en cierta cirugía, a menos que sea urgencia, evitarla 5 o 7 días. Sí, hasta una semana. Algunas mencionan hasta 10 días de retirarlo y obviamente de preferencia anestesia, sí, sustituirla y en caso dado dar mejor una anestesia general que una anestesia neuroaxial, aunque estuviese indicada. Pues muchas gracias por su atención.